Buenos días. Vamos a dar inicio en este momento para nuestro tema de la escuela dominical, recordando que estamos viendo la teología bíblica sistemática. Por ahí me imagino que ya han estado tomando nota de las lecciones que hemos estado repasando los días pasados. Recordemos qué es la teología. ¿Quién me puede decir qué es teología? ¿El estudio de qué? No, esa es la eclesiología. Entonces, ¿la teología qué es? El estudio de la palabra de Dios. El pensamiento, la enseñanza sobre Dios, teología. Si la dividimos en dos partes, teo y logos. Teos, Dios. Logos, estudio o reflexión, pensamiento sobre Dios. Entonces, teología bíblica. ¿Por qué bíblica? ¿Por qué bíblica? Pues la palabra está basada en la Biblia. Porque está completamente basado en lo que Dios nos enseña en su palabra bíblica. Y sistemática. ¿Sistemática por qué, hermanas? Lleva un orden. Porque es una verdad que está ordenada, congruente, para que nosotros la podamos entender. Esta doctrina de la teología, ¿verdad? Y hoy nos toca ver, estamos en la lección 4, nos toca ver la Trinidad. Ese es el tema de hoy, la Trinidad. Recordando también que la lección primera fue la introducción, la lección 2, la concepción del ser de Dios, la lección 3, la naturaleza del ser de Dios, y hoy la lección 4, que es la Trinidad. Para que aquellos que están tomando nota, porque más adelante los hermanos luego nos preguntan y tenemos que ir aprendiendo. Ese es parte del objetivo de esta doctrina, ¿verdad? Que nosotros vayamos aprendiendo. En la lección 2, el tema fue la concepción del ser de Dios. Nos dejaron un versículo para memorizar. Lo vamos a poner ahorita en la pantalla para que lo vayamos repasando todos. Romanos 11:33. Romanos 11:33, los que lo puedan buscar en su Biblia. Ya lo tenemos ahí, lo podemos leer todos a una sola voz. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que Dios tiene unas riquezas de sabiduría y de conocimiento, y que en muchos momentos no vamos a entender porque sus caminos son inescrutables e insondables. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, por más que los estudiemos, habrá algunas doctrinas que no las vamos a entender. Y ahorita vamos a ver por qué. Entre ellos, este tema de la Trinidad puede ser un tema que no es tan fácil de entender, y por eso ha causado mucha controversia en muchos cristianos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el tema de la Trinidad, la lección 4, y nuestro versículo para memorizar, anótenlo por ahí, es Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Para que lo anoten, y también el objetivo es que lo memoricemos. Primera de Corintios, repito, 12, 4 al 6.
¿Lo tenemos por ahí? Lo vamos a leer todos a una sola vez. 12, 4 al 6. ¿Ya lo tenemos? Dice así, todos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, todos es el mismo. Aunque ahí no está explícitamente la palabra Trinidad, ahí nos dice que el Espíritu es el mismo. El Señor, hablando del Hijo, es el mismo. Y Dios, que está en el versículo 6, es el mismo. Así que ahí está reflejada la palabra Trinidad. Y aunque les dije, no aparece la palabra como tal, la esencia de la sustancia de la doctrina sí aparece. Y es este versículo el que nos da una reflexión, un entendimiento muy claro. Trinidad significa tres, unidad, unidad, Trinidad, unidad en uno. Tres Dios, tres personas en uno. Eso significa la palabra Trinidad. Tres personas en uno, un solo Dios. Así que, como leímos ahorita, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, el Dios, el Padre es el mismo. Y también lo podemos ver en 2 de Corintios 13, versículo 14. 2 de Corintios, nos lo repite el Pablo, 13, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, ahí está uno, el amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Ahí está en su despedida, en su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo mencionándonos a las tres personas de la Trinidad. Y Primera de Pedro, por si nos queda alguna duda, Primera de Pedro 1:2, igualmente el apóstol Pedro, al iniciar su epístola, nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Nuevamente, ahora el apóstol Pedro nos menciona las tres personas de la Trinidad. Amén. Así que vamos a iniciar con esta enseñanza. Vamos a orar para dar inicio con esta enseñanza. Oremos, vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, bendito Padre, por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender esta gran doctrina, esta preciosa doctrina de la Trinidad, Señor. Que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, nos anime, nos redarguya y, Señor, que sea el que more en nosotros, el que nos guíe por el buen camino. Bendice esta enseñanza, que sea de grande edificación para nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, dijimos que el término Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. Y muchas de las veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo explicarlo de una manera apropiada, ¿verdad? Sobre todo porque hay algunos conceptos que nos dificultan para poderlo
primeramente entender y segundo explicarlo. Primero, porque Dios es un ser infinitamente superior a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Él está sentado en su trono, Él es el creador de todas las cosas, y nosotros, si nos comparamos con ese ser grande, nosotros somos unos pequeños granos en un desierto, ¿verdad? Nosotros somos seres finitos, o sea, tenemos un principio y tenemos un fin. Y estamos limitados, lo más terrible es que estamos limitados por el pecado. Recordemos que Dios no tiene pecado, Él es perfecto. Así que nosotros, por nuestra naturaleza pecadora, eso también nos limita a entender muchas de las situaciones de las que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. Pero bueno, estas son una de las razones principales por las que muchas de las veces ni nosotros las podemos entender, ni mucho menos explicársela a unas personas. Hay quienes dicen que Dios lo podemos comparar con un blanquillo, con un huevo, porque tiene tres partes, una clara, una yema y un cascarón. Pero eso es totalmente erróneo, eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque si separamos las tres cosas, la yema, pues ya no es huevo. La clara solita ya no es un huevo. Y el cascarón solo ya no es un huevo. Y Dios no es así. Dios, cada una de sus tres personas son Dios, siguen siendo Dios. Eso lo debemos de entender bien claro. Así que esa comparación de un blanquillo es blasfemia, ¿verdad? La otra forma que a veces la gente quiere interpretar a Dios es como el agua, que Dios es sólido, es líquido y es vapor. Y esa es otra blasfemia, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y el agua se transforma en líquido, pues deja de ser agua, se transforma en vapor o se transforma en hielo. Entonces, pero Dios no es así. Dios sigue siendo Dios en espíritu y en el Hijo. Aunque se vino a la tierra a encarnarse, lo vamos a explicar ahorita, pero Él en todo momento siguió siendo Dios. No hubo un cambio, no hubo una transformación, no hubo una separación. Él siguió siendo Dios. Amén. Así que estas dos comparaciones hay que desecharlas de nuestros entendimiento, hay que desecharlas de nuestro razonamiento, porque son blasfemias para Dios. Pero el punto principal de la Trinidad, ya lo vamos a ir entendiendo, es que hay un solo Dios en tres personas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estudiar algunas de las afirmaciones bíblicas que nos indican esta lógica de la Trinidad. El primer razonamiento es la existencia de Dios. Vamos a leer algunos versículos. Les pido que algunos me los busquen. Por ejemplo, Aide me puede buscar Deuteronomio 6:4. Socorrito me puede buscar Isaías 43:10 al 11. Olga me puede buscar Isaías 44:6. Josefina me puede buscar, por favor, Primera de Corintios 8:4. Por favor, Vicky me puede buscar Gálatas 3:20. Y Víctor, ¿me puedes buscar uno? O ya lo busco yo al último, Primera de Timoteo 2:5. Isaías 43:10, 11. Todos las vamos a presentar aquí.
Primera de Timoteo, no, 2:5. Los vamos a ir presentando aquí, de todos modos, para leerlos todos. Deuteronomio 6:4, el primero. Estos son del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice aquí? El Señor Dios Jehová es uno. Esta es la existencia de un solo Dios. Isaías 43, 10 y 11. Por favor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creéis que entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios. Ni lo será, espérate. Ni lo será. Será después de mí. Ahora sí. Yo. Diez y 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí está. También ahí nos habla de una solo Dios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí nos habla nuevamente de un solo Dios. Ahora Isaías 44, 6, por favor. Aquí. Dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, dice. Yo soy el primero y el postrero, el último. Y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Esta es otra reflexión que nos habla de que hay una existencia de un solo Dios. Primera de Corintios 8:4. ¿Ya? Sí, a ti te toca, José. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué dice aquí? Muy claro. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Ya esto lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, o sea, desde el Antiguo Testamento ya nos había revelado que nada más hay un solo Dios, y ahora en el Nuevo Testamento también está escrito, nos lo dejan los apóstoles. Gálatas 3:20, por favor. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador, ¿quién es el mediador? Cristo. El mediador es de muchos, pero Dios es uno. Ahí nos vuelve a dar la explicación bien clara de que solamente hay un Dios. Primera de Timoteo 2:5. Lupita, a ver si me lo puede leer, por favor. 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo Dios mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está. Este es un verso muy conocido, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos más versículos que nos hablan de la existencia de Dios, de un solo Dios, ¿verdad? Pero también la Biblia declara que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Vayamos a Primera de Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice el 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios,
¿Quién es ese Dios? El Padre. Ahí está en el 6, ¿verdad? En el 6. Sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre. Hasta ahí le vamos a dejar, porque ahí nos explica perfectamente que Dios es el Padre. Ahora vamos a ver el Hijo, Juan 10:30. Evangelio de Juan 10:30. Y estas son las palabras de Jesús en la tierra. Dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Ahí está ya explicada que ellos dos son un solo Dios, ¿verdad? Y el más claro, Juan 1:1, ahí mismo, pero en el capítulo 1, más claro. ¿Leemos todos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está, clarito. Estaba con Él, pero Él era el mismo. Hay cosas que no las entendemos, pero la Biblia nos revela que Dios es uno solo. Nos revela la Trinidad de muchas formas. Romanos 9:5. ¿Ya? ¿De quiénes son los patriarcas? Leemos todos. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los ángeles. Amén. Ahí está nuevamente, ¿verdad? Ahora vamos a ver el Espíritu Santo. Hechos 5:34. Libro de los Hechos, verso 5, capítulo 5, perdón. 3 y 4. 5, 3 y 4. Todos leemos. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Conocemos esta historia en donde esta pareja, Ananías y Zafira, tuvieron un fuerte altercado y mintieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo le reveló a los apóstoles que habían sustraído parte de ese dinero. Pero le dice ahí, no has mentido a los hombres, sino a Dios, haciendo una separación de que el Espíritu Santo es Dios también. Primera de Corintios 3. 3:16. Lo leemos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Ahí está. El Espíritu de Dios, una persona, y Dios es otra persona. Nuevamente, ahí está dos, bien distinguibles las dos personas. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí está también reflejada la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia declara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas totalmente distinguibles una de la otra. Vamos a ver Primera de Pedro 1:2.
Primera de Pedro 1:2. Ya lo leímos hace un momento. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahí está claramente las tres personas distinguibles separadas. Ahora en esta Pedro igualmente los distingue. En Mateo capítulo 3. (13 al 17). 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahí vemos la primera persona, al Hijo, a Jesús siendo bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Notamos ahí precisamente la diferencia entre las tres personas de la deidad. Jesús siendo bautizado, la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma bajando a posarse sobre él, y desde los cielos su Padre confirmándolo a él, que él venía a cumplir con un mandamiento, ¿verdad? En ese momento, si leemos este evangelio, sabremos que en este momento Cristo Jesús va a iniciar el ministerio del cual fue enviado a la tierra, que es a predicar el evangelio, a escoger a sus apóstoles y a ir a la cruz para morir por nosotros. Muy claro, ¿verdad? Entonces, claramente vemos a esas tres personas. Dios Padre, que está en su trono de gloria, y que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios, el creador de todas las cosas, nos eligió desde antes a cada uno de nosotros. Dios el Hijo, que hizo su aparición desde el Antiguo Testamento. ¿De qué forma? ¿Alguien me puede decir de qué forma apareció Cristo en el Antiguo Testamento? ¿De qué forma apareció Cristo en el Antiguo Testamento? Lo hemos estado leyendo, los que estamos leyendo la Biblia. ¿De qué forma apareció Cristo en el Antiguo Testamento? ¿De qué forma? ¿Vicky? Sí. ¿Como quién? Como el ángel de Jehová. Acuérdense, porque Él ya venía a la tierra. Él ya tenía la encomienda de que iba a venir a la tierra. Entonces hacía sus apariciones ya como el ángel de Jehová, como el ángel del Señor. Entonces Él hizo su aparición y vino a habitar entre nosotros, se encarnó, ejecutó y aplicó la obra de redención en favor de nosotros. ¿Cuál es la obra de redención que vino a aplicar Jesús? ¿Cuál es? Ya lo dijimos ahorita. ¿Cuál es la obra de redención? ¿Cuál es la obra de redención, Víctor? ¿Cuál es la obra de redención que vino a ejecutar Jesús a la tierra? Exactamente. ¿Más fuerte? Morir en la cruz, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. No debemos de tener miedo de decirlo, porque pareciera como que estamos con duda, ¿verdad? La obra de redención es que Cristo se encarnó, vino a la tierra a morir y a derramar su sangre por nuestros pecados. Dios es el Espíritu Santo, que lo vimos descender en forma de paloma sobre Jesús, descendió también sobre los apóstoles. Un día
de Pentecostés, y es aquel que ahora mora en todo aquel que hemos creído verdaderamente, y Él, si ya verdaderamente mora en nosotros, Él nos va a guiar a toda buena obra. Él no es el que nos va a decir, hey, párate que estás haciendo mal. Ya algo nos está diciendo en nuestro pensamiento, en nuestra mente, que estamos haciendo algo mal. Entonces ya es el Espíritu Santo que mora en nosotros el que nos va a ir guiando por el buen camino, ¿verdad? Pero para eso tenemos que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos y pedirle al Señor que venga el Espíritu Santo a morar sobre nosotros. La Biblia declara claramente que existe un solo Dios constituido por 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes comparten en igualdad su naturaleza, su poder, su misma esencia y todos los atributos que tiene el Padre. Los tiene el Hijo, los tiene el Espíritu Santo. Si nosotros verdaderamente oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos guíe, Él lo va a hacer, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene la misma esencia, tienen los mismos atributos, ¿verdad? Así que no debemos de desconfiar, pedir al Espíritu Santo que nos guíe. No debemos de tener temor de decirle a Jesucristo, por favor, ayúdame. No debemos de tener temor de decirle a Dios, Dios, por favor, ayúdame, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en Génesis 1:1, desde Génesis 1:1, la Biblia nos revela la Trinidad. ¿De qué forma? Vayamos a Génesis 1:1. En el idioma hebreo, a diferencia del español, que existen 2 géneros gramaticales, el plural y el singular, en el idioma hebreo existe otro género gramatical que es el dual. Entonces, cuando se menciona a Dios, se menciona de la forma de como Elohim. ¿Y cómo vamos a saber si se está hablando de muchos dioses o de otros dioses o se está hablando del Dios de la Biblia, del Dios verdadero? Bueno, entonces nos vamos a ir a el verbo. ¿Cómo dice el verbo? En el principio, creó. Si estuviera diciendo crearon, se refería a otros dioses. Pero dice creó. ¿Quién? ¿Quién creó? Ahí lo dice. Dios. Entonces, en el idioma hebreo, Elohim, acompañado del verbo creó, nos está hablando de un solo Dios, en donde se habla, cuando se habla de varios componentes, por ejemplo, cuando en el español hablamos de un plátano, pues hablamos de un plátano. Ese es un ejemplo, pero si hablamos de muchos plátanos, pues ya sabemos que es plural. Pero aquí nos estamos hablando de una penca. ¿Y una penca qué tiene? Muchos plátanos, pero no un solo. Estamos hablando de una penca, pero con muchos plátanos. Eso es el dual. Eso es lo que se refiere el dual. O nosotros como iglesia estamos constituidos como un solo cuerpo. Un cuerpo con muchos miembros, ¿verdad? Estamos hablando de una sola cosa, pero con muchos miembros. Entonces, eso es a lo que se refiere este término de el dual, ¿verdad? Así que desde Génesis 1:1 nos está hablando de este género gramatical que es el dual. La referencia del verbo creó es un todo en varias personas, y esto nos lo explica en una forma muy clara. Ya lo leímos el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 1:1. En el principio, ¿qué decía? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Ahí está, ¿verdad? Ahí nos está hablando el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios. Y el Verbo, ¿qué dice? Era Dios. Debemos entender qué es estar con. Yo estoy con. Pero si hablamos de en, Dios está en mí, quiere decir que está dentro de mí. Debemos de entender estas aparentes juegos de palabras, pero es muy claro cuando estoy con o cuando está en mí, ¿verdad? Y lo podemos ver en Génesis 1:26, que nos habla ya de la Trinidad, de varios dioses. Génesis 1:26. ¿Quién me lo lee, por favor? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hasta ahí. ¿Qué dice Dios? Hagamos. ¿A quién le está diciendo hagamos? ¿Estaba alguien con Dios? ¿Estaba alguien con Dios? Estaban ellos. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya por eso es que podemos caer en el error de pensar que le estaba hablando a alguien, le estaba hablando a ellos que estaban con él. Hagamos, ya lo está hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Igualmente ahí en el 3:22, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahí nos está haciendo también la referencia de que es como uno de nosotros, a su imagen y semejanza. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Dios nos hizo, ¿verdad? Así que ahí está otra referencia. En el 11, igual en el 11, Génesis 11, 6 y 7. Ahora, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice en el 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ahí está hablando en plural, ¿verdad? Descendamos para que confundamos su lengua. Fue cuando estaban haciendo la torre de Babel. Por esto decimos que aunque la palabra Trinidad no se encuentra literalmente plasmada en todos estos versículos, pero todos estos versículos nos ayudan a descubrir al Trino Dios. Los tres son una sola y a la vez son distinguibles, son coexistentes, han existido por toda la eternidad y son coeternas, van a existir por toda la eternidad con Dios. En el Nuevo Testamento, Juan 14, 16 y 17, Jesús ruega al Padre que envíe un consolador. Juan 14, por favor. 14, 16 y 17. ¿Pueden leer? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está, ¿verdad? Jesús ruega al Padre que envíe a un consolador. ¿Quién es el consolador que iba a venir después de él? El Espíritu Santo, ¿verdad? Esto nos demuestra que Cristo Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre. Le ruega al Padre que mande al consolador.
pero Él está en medio de los dos, ¿verdad? Cada miembro de la Trinidad es como Dios, ya lo dijimos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cada miembro individual de la Trinidad tienen diferentes etapas, ¿verdad? Tienen diferentes etapas y tienen diferentes tareas. El Padre es el arquitecto de todo el universo. Él es el que planeó, Él es el que hizo todos los planos de la creación del universo, el que dirigió toda la obra. El Hijo, ¿qué hizo? El Hijo es el agente que vino a hacer todas las cosas. Por eso Él ya hacía su aparición en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, porque ya estaba haciendo muchas cosas, ¿verdad? Él estaba ya supervisando, estaba sustentando, estaba con el pueblo, estaba haciendo muchas cosas. Él creó y sostiene, el Padre hace las cosas y a través de su Hijo, Él es el agente ejecutor. El Hijo, ¿verdad? Dios es el que planea todo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es su tarea del Espíritu Santo? Él es el que viene a hermosear toda la creación y llevará a buen término la salvación de cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo ya está en nosotros, Él nos guiará siempre hacia toda buena obra. Él nos llevará por un buen camino, estará con nosotros en todo momento, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para guiarnos y decirnos, hey, estás haciendo esto mal. Él terminará todo el proceso que vino a iniciar el Padre, todo con todo el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios 8:6, ya lo leímos, hay un solo Dios del cual proceden todas las cosas. 8:6 en la primera parte dice, hay un solo Dios del cual proceden todas las cosas, ¿verdad? En el mismo, dice, y el Señor Jesucristo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí están reveladas las dos personas. ¿Cuál es la tarea de cada uno? De Dios proceden todas las cosas, y el Señor Jesucristo es el medio del cual todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Dios Hijo, Juan 1:1-3. Ahí está revelado el Evangelio de Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todas las cosas por Él fueron hechas por el Hijo. Juan 16:8. Al 15. Leamos todos. Y Él nos guiará. Y cuando Él venga. 8 al 15. 8 al 15. Y cuando Él venga, vencerá al mundo de pecado. Todos. Por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis llevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo, ha dividido muchas doctrinas, ha dividido muchas congregaciones, ha dividido sectas, ha dividido, lo hemos visto, ha dividido muchas enseñanzas a través de la historia, no solamente en estos tiempos, a través de la historia, ¿verdad? Muchos consideran a Jesucristo que no es Dios, simplemente lo dicen que fue engendrado por el Padre, pero Él es Dios, ¿verdad? Entonces eso divide porque ya tienen enseñanzas erróneas, tienen enseñanzas que no son correctas a lo largo de toda la historia del cristianismo. Los aspectos centrales sobre la Trinidad están claramente presentados en la Biblia. Hay más aspectos secundarios que Dios no nos ha revelado y no los entenderíamos por nuestras mentes finitas, ya lo dijimos al principio. Mejor concentrémonos cada uno de nosotros en la grandeza de Dios y su naturaleza infinitamente superior a nosotros. Cada uno de nosotros queremos a veces pensar por Él, por Dios, pero toda la revelación, ya lo hemos hablado, ya nos lo han dicho los hermanos, toda la revelación verdadera está en la Biblia. Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender muchas cosas y aparte somos un poquito distraídos, perezosos en leerla, en entenderla. Pero sobre todo, cuando ya las hemos entendido, también nos cuesta trabajo aplicarla a nuestra vida. Pero la Biblia es toda la palabra de Dios revelada al ser humano para que la podamos llevar a cabo de una manera clara, concisa, para ser mejores seres humanos, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores cristianos, mejores seguidores de Dios, de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Me gustaría hacer un comentario. Precisamente ayer en el seminario se hablaba de que el hombre muchos dicen que es cuerpo, alma y espíritu. Son cosas que se pueden distinguir, pero no se pueden dividir. No se pueden quitar, forman un solo ser, aunque realmente la palabra de Dios, ayer escuchábamos, aprendimos que la palabra de Dios solo cuando habla del ser humano se refiere a un alma. No habla de esas tres partes como el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, pues yo me quedo con que igual pasa con la Trinidad. Efectivamente. Son cosas que uno puede distinguir. Al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, pero no se pueden dividir. No. Por eso es un solo Dios. ¿Sí? Ellos se pueden distinguir, pero en esencia son la misma naturaleza, son la misma esencia. No podemos decir que Jesús fue hombre y vino a la tierra solito. No, en todo momento Él nunca dejó de ser Dios. Él en todo momento fue perfecto. Soportó todo lo que pasó, las tentaciones, todo lo que pasó, la ira de su Padre, porque Él era Dios. Nosotros ni por tantito podemos soportar la ira de Dios, ¿verdad? Por eso es buena esta pregunta, esa pregunta y esa respuesta. No podemos dividir a Dios. Lo podemos distinguir, mas no podemos dividirlo. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu gran bondad, Señor. Que esta doctrina, Señor, que esta enseñanza, Señor,
pueda ayudarnos, Señor, a conocerte más a ti, Señor. A conocerte, a saber que tú estás con nosotros y estarás con nosotros según tu promesa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que están aquí, Señor, y a aquellos que nos están acompañando por medio de las transmisiones, Señor. También ayúdalos a que te conozcan cada día más. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios. Vamos a tener un momentito de